Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar esta escena entrañable del Evangelio que la Iglesia nos propone para este día de San Juan Crisóstomo, un día de un santo verdaderamente impresionante, San Juan Crisóstomo, que fue obispo con la emperatriz Eudoxia, siglo IV, y que tuvo que defender a la Iglesia frente a las injerencias de esta emperatriz Eudoxia, que se había hecho además arriana. San Juan Crisóstomo, que tiene que ir varias veces al destierro y que acaba muriendo de agotamiento. Es un santo impresionante, boquita de oro, boca de oro, le llamaban, ¿no? Crisóstomo, ¿no? Boca de oro. Bueno, el caso es que dice el Evangelio así: cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Porque también yo que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que lo seguía: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados se volvieron a la casa, hallaron aquel siervo sano. Es un evangelio precioso que narran, ¿no?, tres evangelistas, menos Marcos lo narran todo, ¿no?, todos, ¿no? Y es un evangelio muy típico, aunque lo narran los demás, muy típico, encaja muy bien en el modo de escribir y de presentar la revelación del propio San Lucas, porque este muestra a Jesús, que tiene una ternura especial hacia los extranjeros, hacia los pequeños, ¿no? El caso es que dice el Evangelio, ¿no?, este centurión es un centurión muy cercano al pueblo de Israel, ¿no? Ya nos muestra un poco la calidad de este hombre, que está muy abierto. No es el típico dominador tirano como puede ser Pilatos, ¿no?, sino que es un hombre preocupado por el pueblo, no es un hombre bueno. De hecho dice como muchas veces, ¿no?, había hecho cosas buenas, ¿no? Ama a nuestro pueblo, dice, y él mismo ha edificado nuestra sinagoga. A mí eso me parece muy impresionante, ¿no?, porque cuando uno va a Tierra Santa y ve los restos descubiertos por el padre Corvo, de la sinagoga de Cafarnaún del siglo II antes de Cristo, uno piensa, bueno, pues sería que la restauró este centurión ahí en Cafarnaún, ¿no? Y bueno, pues va Jesús y les salen al encuentro estos hombres, ¿no?, unos ancianos enviados por el centurión. Y describe al principio, que es tan bonito, ¿no?, un centurión que tenía un criado, un siervo, que está enfermo, pero que lo amaba entrañablemente, ¿no? Por eso digo que se ve la calidad de este hombre, que es un hombre bueno, ¿no? Y envía donde Jesús unos hombres, unos ancianos, ¿no?, que seguramente dirían: mira, pues nosotros podemos interceder por él. Es sorprendente que este hombre no se considera digno de encontrarse cara a cara frente a Jesús, ¿no? O sea, reconoce la grandeza de Jesús y reconoce su propia indignidad. Cuando Jesús habla con la mujer sirofenicia, a nosotros nos cuesta un poquito, cuando le dice Jesús: no está bien echar el pan de los hijos a los perros, y uno dice: hombre, pero ¿cómo llama Jesús perra
a esta mujer, o perros a esta mujer, a ella y a su hijo, ¿no? O su hija. Y ella lo entiende perfectamente. Bueno, pues el centurión entiende que él es así, que él no es del pueblo elegido, que él no puede reivindicar un colocarse cara a cara frente al Señor, que por mucho que tiene una posición de hegemonía, porque forma parte del pueblo dominante o dominador, sin embargo se considera por debajo, ¿no? No es digno, yo no soy digno de presentarme delante de ti, ¿no? Y primero manda a los ancianos que lo predispongan, ¿no? Y cuando ya los ancianos han conseguido que Jesús vaya, ¿no? Porque dice, iba Jesús con ellos, ¿no? Iba Jesús con ellos. O sea, también es muy bonito ver cómo el Señor, independientemente de dónde es la persona, siempre se deja conmover ante la necesidad. Y por eso Jesús va donde está el centurión, va, ¿no? Independientemente de que sea de pueblo pagano, del pueblo elegido, del pueblo samaritano, da igual, va, ¿no? Y por el camino sucede este encuentro curiosísimo, ¿no? Donde aparecen unos amigos. Antes había enviado unos criados, ¿no? Y ahora envía unos amigos, ¿no? Perdón, antes no había enviado unos criados, sino unos ancianos del pueblo que seguramente estaban en deuda con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues interceden por él, ¿no? Pero aquí ya no. Dice, iba Jesús con ellos cuando ya no lejos de la casa envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno que eres bajo mi techo, ¿no? A unos amigos, ¿no? Es bonito como los primeros son simplemente unos ancianos que seguramente le deberían algún favor a este hombre y van donde Jesús, reconociendo la bondad de este hombre, pero a sus unos amigos. Es alguien como de su círculo íntimo que él envía donde está Jesús, ¿no? Está todo como en un ambiente de intimidad, de amistad, ¿no? A mí me parece tan bonito siempre que el Señor no tenga miedo o no tenga problema en entrar en nuestra intimidad, en nuestra amistad, se acerca con esa grandeza que le caracteriza, con esa majestuosidad, con esa belleza que le caracteriza. Y este hombre envía a sus íntimos para que se acerquen y digan, no sigas, Señor, no te molestes, porque él no es digno, no se considera digno de que entres bajo su techo. Yo no sé si este centurión era muy digno o no era muy digno. Yo no sé si este centurión era un gran hombre o más bien era un pobre hombre. No creo que fuese uno de los grandes romanos, porque nunca le habrían mandado como centurión a una provincia del imperio, una provincia bastante revuelta del imperio, ¿no? No era un destino grande, era un destino más bien bajo, ¿no? Y yo no sé qué es de la vida de este centurión, pero lo que sé es que no tuvo que ser muy consciente de la frase que estaba diciendo, porque dijo una frase que iban a repetir por los siglos las distintas edades, ¿no? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué cosa más bonita. Fijaos que esto es lo que repetimos cada vez que vamos a comulgar. Nos hacemos eco de la actitud del centurión, que dice Jesús, no he encontrado en Israel en nadie tanta fe. Es un hombre que ni siquiera se considera digno de presentarse delante del Señor, pero cada vez tiene una fe cierta, más fuerte que la fe de Israel, ¿no? O sea, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, soy consciente de que yo no merezco que entres bajo mi techo, que porque pertenezco al pueblo pagano y porque seguramente mi vida esté manchada de pecado y la tuya no, que eres el Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, no te molestes, le dice así de hecho, ¿no? Manda a los amigos que le dicen, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro, ¿no? O sea, este hombre ni siquiera se considera digno de salir al encuentro del Señor. O sea, se considera a sí mismo, pues, como basura, ¿no? Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera servirme, ¿no? El que quiera seguirme. Este hombre reconoce su miseria tanta que no se atreve a ponerse delante del Señor, a salir a su encuentro. Pero en ese encuentro salían los endemoniados, salían los leprosos, todo el mundo salía al encuentro de Jesús, ¿no? Hasta los que van a prenderle van al encuentro de Jesús, ¿no? ¿Quién es este hombre cuya humildad llega a tal extremo que no se atreve a presentarse ante Jesús, ¿no? Y de hecho la Iglesia nos lo coloca como modelo para todas las edades, para cuando nos acercamos al Señor. Reconoce tú como el centurión que no eres digno ni siquiera de salir al encuentro de Jesús. Y por eso dices, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro, ¿no? Me impresiona mucho con qué ligereza nos acercamos a los sacramentos, a la Eucaristía, cuando realmente
cuando uno cae en la cuenta, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, ¿no? Y dice entonces, o sea, primero confiesa su indignidad y por tanto pone de manifiesto la profunda humildad que tiene, que es lo más grande que hay en este hombre, y por otro lado, la grandeza de su fe, que cree a pies juntillas que Jesús puede hacerlo, ¿eh? Por eso dice, continúa diciendo, ¿no? Mándalo de palabra y quedará sano mi criado, ¿eh? O sea, no dudo que si tú le dices de palabra va a quedar sano, ¿no? Igual que creo por la palabra, sano por la palabra, ¿no? De hecho, muchas veces Jesús sana por la palabra. Vienen los leprosos, Señor, te pide a nosotros, y ha prestado al sacerdote. Ya está, de palabra, ¿no? Entonces, cuando tú pides al Señor, debes creer que ya lo ha hecho. No dudar nada, como este hombre, ¿no? Dice, porque también yo soy un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va y a otro viene y viene, ¿no? Y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, Señor, yo también vivo bajo jerarquía y sé perfectamente que en la jerarquía el que está por arriba dice y el que está por abajo ejecuta. Por eso dilo de palabra, porque yo sé que tú estás muy por encima. Y si tú lo dices, se pondrá en práctica. Porque lo dice el que está arriba, el Señor, ¿no? El Señor, ¿no? Y de la misma manera que mis criados ejecutan las órdenes que yo doy, si tú dices que quede sano, quedará restablecido mi siervo, no lo dudo, ¿no? Entonces, por un lado, este hombre se acerca al Señor con esa humildad, como el publicano, acordaos el publicano que no se consideraba digno, estaba al fondo de la iglesia dándose golpes de pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Esta es la actitud que tenemos que tener ante el Señor. Señor, no soy digno, no soy nada digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero no porque sea pecador, sino por el mero hecho de ser hombres, no somos dignos de que entres bajo nuestro techo, ¿no? Ahora tenemos la certeza de que por tu palabra puede quedar sano el criado, y yo también, y que si tú quieres, por tu palabra puedo ser santo. Por tu palabra puedes hacer obras grandes en mí, ¿no? Que es el Todopoderoso, y la obra más grande de poder que puedes hacer es que yo sea santo, ¿no? Invitándome siempre a tu amistad, por supuesto, ¿no? Entonces, dice, yo también tengo subalternos y tal, ¿no? Y digo esto, y a uno ven y viene, al otro ve y va, ¿no? Y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿no? Claro, Jesús queda profundamente impresionado. Esto es muy bonito, ¿no? Porque la confianza ciega, que es lo que tiene este hombre, una confianza ciega en Jesucristo, provoca el asombro de Dios. Esto es una cosa preciosa, ¿no? O sea, Dios no es un ser insensible que no goce con sus criaturas, que no goce con aquellos a los que ama. Dios nos ama profundamente. Y porque nos ama profundamente, goza con los triunfos de sus criaturas, ¿no? Por eso Jesús goza con la fe de este hombre, ¿no? Y luego acepta el reto de hacer lo que sea en fe, ¿no? Por la palabra, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Como le dice, yo entiendo que la enfermedad está a tu servicio. Yo entiendo que la salud está a tu servicio, que todo está a tu servicio. Entonces dilo de palabra y sucederá. ¿No? Yo os digo que Jesús se queda pasmado, ¿no? Dice, Jesús quedó admirado de él. O sea, la confianza de los hombres provoca la admiración de Dios. Qué cosa más bonita, que Dios sea capaz de admirarse, de asombrarse ante la fe del hombre. Reconoce la grandeza de la fe confiada, lo reconoce, ¿no? Y disfruta con ello. No es que diga Dios, pues sí, es lo lógico que tengas fe en mí. No, hombre, no. Se asombra. Este hombre que confía tanto, qué grandeza, ¿no? La de este hombre que confía tanto, ¿no? Entonces dice, Jesús quedó admirado de él y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía, os digo que en Israel he encontrado una fe tan grande. Qué cosa más bonita, ¿no? O sea, este hombre queda ya como ejemplo para todo el mundo de una fe grande, que por un lado no reivindica nada, o sea, no es una fe comercial. Nosotros tenemos a veces una fe comercial, que es una fe que reivindica cosas. Es que yo me he portado así de bien, Señor, pues dame lo que sea, ¿no? No es así, no es así. No reivindica dones, la fe, no. Acoge con humildad, reconoce su humildad, su pequeñez, su basura, ¿no? Y reconoce también la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, por un lado, reconoce su indignidad
no quiere hacerse fuerte en nada que pueda exigir la salvación de Dios, y por otro lado se abandona totalmente al poder del Señor, totalmente, ¿no? Y eso, ¿no? Jesús quedó profundamente impactado, admirado, y volviéndose a decir a la muchedumbre: os digo que en Israel he encontrado tanta fe, una fe tan grande. O sea, el modelo para la fe de Israel, que se hace visible en un pagano, ojo, que a los discípulos, pero no, a los judíos les tuvo que sentar a cuerno quemado esto, o sea, que les ponga de ejemplo un centurión romano, ¿no? Que encima son de los dominadores, ¿no? Pero queda como modelo, un hombre que tiene fe. ¿Por qué? Porque no confía en sí mismo y se acuerda de lo que Dios nos ama y el poder de Dios, con lo cual yo soy importante para Dios. Dios tiene este poder, pues Dios lo hará de alguna manera. Y no tengo que exigirle ninguna prueba, ni que lo haga a mi gusto o como yo quiero, sino que tengo la certeza de que Dios actuará, que Él lo hará. Y hasta no hay nada que me haga dudar. No. O sea, el Señor, yo confío plenamente que el Señor lo puede hacer, ¿no? Por eso dice: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron a su siervo sano. Claro, por la palabra del Señor. Y es bonito, ¿no?, pensar que Dios cura por la palabra. Y recuerda en el fondo que Él también creó por medio de la palabra, que es el mediador de todo, de la creación, de la salvación y de todo. Porque está colocado en el medio, hecho Dios y hecho hombre verdadero. Claro, es un milagro, como digo, tan fuerte, tan impactante, ¿no?, que exige el don de la fe y de la humildad, ¿no?, que exige que no vayamos pisando fuerte, creyéndonos que somos merecedores de nada, que no vayamos reivindicándole a Dios la salvación, no, sino acogiendo con humildad un don ante el cual me siento tan inmerecido, pues que no me lo merezco, tan pequeño, que no me puedo adueñar de ello, que siempre estará por encima de mí y siempre me obligará como a un paso de abandono, como de no controlar, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Y el Señor hace ese don, hace ese milagro sin reivindicar nada. No le dice: bueno, pues mira, arrepiéntete, conviértete, hazte judío. No le pide nada. No le pide nada. Él solo habla, responde, tal, ¿no? Y Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la gente: ni en Israel he encontrado tanta fe, una fe tan grande. Ya está. Pero no dice: vete a casa que ya ha sucedido lo que has creído. No le dice nada de eso. No dice nada de eso, ¿no? Ni falta que les hace, porque tampoco está él, claro, ni falta que hace a los enviados se vuelven, y no se da el encuentro cara a cara entre el centurión y Jesús, cosa que a mí me deja muy desconcertado, ¿no? Pienso, bueno, pues espero que Jesús iría a la casa del centurión, ¿no? Porque es muy fuerte, han quedado curados ha quedado curado el criado de este centurión, ese criado tan entrañablemente amado que tenía el centurión, ¿no? Claro, seguramente la vida del centurión ya no fue igual cuando vuelven estos hombres. Oye, ¿cuándo ha sucedido esto? ¿Cuándo empezó la mejoría? Cuando Jesús ha dicho esto. Luego entonces sigamos a Jesús. Sí, seguramente, no sabemos, pero es muy posible que la vida de este hombre ya no fuese la misma. ¿Por qué? Porque alguien ha irrumpido en mi vida y yo creo en él. Las dos cosas, ha irrumpido Cristo en mi vida, pero yo creo en él. Por eso queda como modelo de fe, ¿no? Y tiene esa confianza tan ciega en que Cristo es el Señor de la historia, que Él puede, que soy suficientemente importante para que lo haga y que Él quiere hacerlo, ¿no? Entonces, uno se abandona totalmente al Señor y ya no quiere como controlar, ¿no? Se abandona totalmente al Señor. Bueno, pues ojalá que aprendamos a vivir así, pero a vivir todo, desde la Eucaristía, con esa actitud de profunda humildad. No soy digno, Señor, no de reivindicar nada de nada, ¿no? Como toda nuestra vida. Señor, no soy digno de tu amistad. ¿Cómo es posible que me quieras tanto? ¿Cómo es posible que sea importante para ti? ¿Cómo es posible que cuentes conmigo? ¿Cómo es posible? ¿No? Que el Señor quiera servirse de mí para seguir haciendo avanzar es esto de la salvación, ¿no? Bueno, pues
que lo contemplemos, ¿no? Señor, no soy digno, y lo repitamos mucho, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿eh? Son los dos elementos, la humildad profunda y la confianza cierta, y la esperanza cierta en que lo va a hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.